Tu auto enciende una luz de advertencia, da sacudidas al cambiar de marcha, o el ralentí está tan inestable que parece que va a morir en cualquier momento. Y el taller quiere $200 solo para decirte que está mal. Aquí está lo que no te dicen. En el 95% de los casos, no hay nada roto. El sistema está simplemente confundido y rogando por un reinicio. Un mecánico con 25 años de experiencia me confesó algo que la industria odia que sepas. La mayoría de luces de advertencia se pueden apagar con trucos simples que cualquiera puede hacer en casa, gratis. Pero si eso se hace público, perdemos miles en diagnósticos falsos. Hoy te voy a mostrar 11 trucos de reset poderosos que puedes hacer en tu casa, completamente gratis, y que pueden revivir tu auto en minutos. Y no te saltes el último. Es un reset secreto que incluso mecánicos veteranos no quieren que conozcas. Empecemos. Reset número 1. Reinicio del sensor TPS. ¿Alguna vez has pisado el acelerador y tu auto duda? Casi como si estuviera cuestionando tu comando. O tal vez has notado sacudidas repentinas mientras conduces que hacen que manejar sea menos suave. Estos problemas a menudo son causados por el sensor de posición del acelerador que perdió su calibración. No es usualmente una falla importante. Eso sucede después de episodios de batería débil, acumulación de carbono o simplemente años de conducción. El sensor deja de leer el rango completo del movimiento de tu pedal, confundiendo la computadora del motor. La buena noticia es que no necesitas un mecánico ni herramientas costosas para arreglarlo. Un reset rápido puede poner tu acelerador de vuelta en línea. Aquí está cómo resetear el TPS. Inserta la llave y gírala a encendido, pero no arranques el motor. Lentamente presiona el pedal del acelerador hasta el fondo. Mantén brevemente, luego suelta. Gira la llave de vuelta a apagado y espera unos 10 segundos. Arranca el auto y déjalo en ralentí durante unos minutos sin tocar el pedal. La mayoría de conductores nota mejora inmediata, aceleración más suave, respuesta del acelerador más nítida y menos dudas durante el arranque. Se siente como devolverle a tu auto los reflejos que tenía cuando salió de la agencia. Pero si el problema no es duda en el acelerador, tal vez tu auto se apaga en los semáforos o se siente débil en potencia, el problema podría estar en el aire que entra al motor. Eso nos lleva al siguiente reset. Reset número 10. Reinicio del sensor MOF. Imagina esto. Estás en un semáforo en rojo. El motor tiene ralentí irregular. Y cuando es momento de arrancar, el auto tropieza antes de tomar velocidad. O tal vez tu consumo de gasolina ha caído y no puedes entender por qué. Uno de los culpables más ignorados es el sensor de flujo de aire masivo, el MAF. Este pequeño dispositivo se sitúa justo después de tu filtro de aire y le dice a la computadora del motor cuánto aire está entrando. Cuando se ensucia o lee mal el flujo de aire, el motor obtiene la mezcla de combustible incorrecta. Eso significa apagones, dudas, bajo MPG o incluso una luz de check engine terca. Resetearlo y limpiarlo puede traer tu auto de vuelta a la vida. Pasos para resetear el sensor MAF. Desconecta el cable negativo de la batería y deja el auto reposar 15 minutos. Retira el sensor MAF. Usualmente está sostenido con 2 tornillos cerca del filtro de aire. Rocía los cables del sensor con un limpiador MAF apropiado. Nunca los toques. Déjalos secar completamente. Reinstálalo y reconecta la batería. Arranca el motor y déjalo en ralentí varios minutos para que la ECU reaprenda el flujo de aire. Una vez reseteado, notarás ralentí más suave, economía de combustible restaurada y aceleración más consistente. Es un trabajo rápido que te ahorra viajes innecesarios al taller. Pero si tu tablero todavía está brillando con luces de advertencia, especialmente la luz ABS, el siguiente reset podría ser exactamente lo que necesitas. Reset número 9. Reinicio de luz ABS. Estás conduciendo tranquilamente y de repente la luz de advertencia ABS aparece en tu tablero. Tus frenos todavía se sienten bien, pero esa luz brillante te pone nervioso. La mayoría de conductores asume lo peor, que el sistema de frenado está fallando, pero a menudo la luz se queda encendida por una falla temporal. Líquido de frenos bajo, batería débil o incluso un sensor de velocidad de rueda recogiendo un poco de suciedad puede engañar al sistema. El auto no siempre borra el error por sí solo, así que la luz simplemente se queda ahí, haciéndote pensar que algo está roto. En muchos casos, un simple reset es todo lo que se necesita para borrar la falsa alarma y restaurar la confianza en tus frenos. Pasos para resetear la luz ABS. Apaga completamente el encendido. Localiza el fusible ABS en la caja de fusibles y retíralo cuidadosamente. Deja el fusible fuera durante unos 15 minutos para drenar la memoria almacenada. Reinserta el fusible, arranca el motor y conduce lentamente a una corta distancia para permitir que el sistema se recalibre. Si el problema era solo una falla temporal, la luz ABS desaparecerá. Tu sistema de frenado regresa a la normalidad y evitas un viaje innecesario al mecánico. Pero si una luz de advertencia puede fallar, imagina lo que sucede cuando el cerebro completo de tu auto se confunde. Ahí es donde entra el siguiente reset. Reset número 8. Reset completo de ECU. Pocas cosas son más estresantes que ver tu luz de check engine aparecer repentinamente, tu auto deslizándose al modo limitado o la transmisión negándose a cambiar suavemente. Se siente como si una reparación importante estuviera a la vuelta de la esquina. Pero en muchos casos, el problema no es una pieza rota. Es el cerebro del auto, la ECU, quedándose atascado con datos malos. Con el tiempo,
La ECU almacena ajustes para trims de combustible, ralentí y patrones de cambio. Una batería débil, falla de sensor o incluso combustible de mala calidad pueden hacer que aprenda mal. Cuando eso sucede, tu auto se siente como si estuviera trabajando en tu contra. Un reset completo de ECU borra la confusión y le da al sistema una pizarra limpia. Pasos para realizar un reset completo de ECU. Desconecta ambos cables de la batería, el positivo y el negativo. Toca los extremos de los cables juntos durante unos 30 segundos para drenar cualquier energía restante. Reconecta los cables firmemente a la batería. Arranca el motor y déjalo en ralentí durante 10 minutos sin tocar el acelerador. Este proceso fuerza a la ECU a olvidar su memoria corrupta y reaprender los valores de fábrica. La mayoría de conductores nota que la luz de check engine se borra, la economía de combustible mejora y el auto funciona más suave casi inmediatamente. Pero la ECU no es la única computadora aprendiendo mientras conduces. Tu transmisión tiene su propia memoria. Y cuando esa se desincroniza, causa un conjunto completamente diferente de dolores de cabeza. Todavía estás aquí, lo que significa que estás serio sobre proteger tu auto y tu billetera. Dale a ese botón de like y suscríbete para mantenerte adelante con más arreglos probados y secretos que todo conductor debería saber. Continuemos con el reset número 7. Reset número 7. Reinicio de transmisión. ¿Alguna vez has sentido que tu auto entra en marcha de golpe o duda torpemente antes de cambiar? Tal vez hace downshift demasiado temprano en la carretera o parece buscar la marcha correcta en tráfico de ciudad. Estas son señales clásicas de que la memoria adaptativa de tu transmisión se ha desincronizado. Las transmisiones modernas constantemente aprenden tus hábitos de conducción para ajustar el tiempo de cambio y la suavidad. Pero después de una batería muerta, conducción de parar y arrancar, o años de desgaste, la computadora puede almacenar patrones malos que hacen que la caja de cambios se sienta torpe. Un simple reset puede borrar esa memoria y enseñarle a tu transmisión a cambiar como nueva otra vez. Pasos para resetear la transmisión. Gira la llave a encendido sin arrancar el motor. Con tu pie firmemente en el freno, lentamente mueve la palanca a través de cada marcha. Estacionamiento, reversa, neutral, conducción, haciendo pausa brevemente en cada posición. Déjala en conducción durante unos 30 segundos, luego regresa a estacionamiento. Arranca el auto, conduce suavemente y permite que la transmisión reaprenda durante los próximos 10 minutos. Después de este reset, la mayoría de conductores nota cambios más suaves, duda reducida y rendimiento más predecible. Se siente como si el auto finalmente entendiera cómo quieres que conduzca. Pero incluso con cambios perfectos, un ralentí irregular o errático puede hacer que tu auto se sienta poco confiable. Y eso es exactamente donde entra el siguiente reset. Reset número 6. Reinicio de control de aire de ralentí. Te detienes en un semáforo y en lugar de ralentí suave, tu motor tiembla, sube de revoluciones o incluso se apaga. A veces el ralentí acelera más alto de lo normal. Otras veces cae tan bajo que piensas que el auto va a morir. Esto usualmente apunta a que el sistema de control de aire de ralentí está fuera de sincronización. Sucede después de limpiar el cuerpo del acelerador, desconectar la batería o simplemente cuando la computadora del auto pierde el rastro de cuánto aire necesita el motor en ralentí. La buena noticia es que no necesitas reemplazar nada. Solo resetea el control de aire de ralentí para que pueda reaprender el flujo de aire correcto. Pasos para resetear el control de aire de ralentí. Arranca el auto con todos los accesorios apagados. AC, radio, luces. Deja el motor en ralentí, sin molestarlo durante unos 5 minutos. Ahora enciende el AC y las luces, y déjalo en ralentí otros 5 minutos. Apaga todo de nuevo, y lleva el auto a un paseo corto para ayudar a la SU a finalizar sus ajustes. Una vez hecho, tu ralentí debería sentarse. Suave, estable y responsivo a cambios de carga como cuando enciendes el AC. No más apagones vergonzosos en intersecciones o vibraciones temblorosas en cada semáforo en rojo. Pero mientras los problemas de ralentí son molestos, nada se siente peor que ver tu luz de airbag quedarse encendida. Ahí es donde entra el siguiente reset. Reset número 5. Reinicio de luz de airbag. Arrancas tu auto y notas que la luz del airbag se queda encendida. Instantáneamente te preocupas por la seguridad. ¿Los airbags están desactivados o es solo una falla? Más a menudo, es lo segundo. Una batería débil, un sensor con hipo temporal, o incluso desconectar los asientos mientras limpias el interior pueden activar esa luz de advertencia. Mientras que una falla seria siempre debe ser revisada por un profesional. Un simple reset a menudo borra falsas alarmas y restaura la tranquilidad. Pasos para resetear la luz de airbag. Gira la llave a la posición de encendido y espera a que la luz del airbag se ilumine. Tan pronto como la luz se apague, gira la llave de vuelta a apagado inmediatamente. Repite este proceso 3 o 4 veces seguidas. Finalmente, arranca el auto normalmente y verifica si la luz se borra. Si la luz fue causada por una falla temporal, desaparecerá después de este reset y tus airbags permanecen completamente activos y listos si alguna vez los necesitas. Es un alivio saber que la advertencia fue solo un hipo del sistema en lugar de una reparación costosa. Pero mientras la luz del airbag puede ser inquietante, la economía de combustible pobre puede golpear tu billetera igual de duro.
Si has llegado hasta aquí, ya sabes cuánto dinero estos simples resets pueden ahorrarte. Adelante y dale a ese botón de like y suscríbete para que nunca te pierdas más consejos que mantienen tu auto funcionando más suave, más tiempo y gratis. Reset número 4. Reinicio de trim de combustible. Has estado llenando más a menudo de lo usual, aunque tus hábitos de conducción no han cambiado. El auto se siente un poco pesoso y el medidor de combustible parece caer más rápido de lo que solía. Esto a menudo sucede porque la computadora del motor ha almacenado valores de trim de combustible a largo plazo que ya no son precisos. Cosas como un filtro de aire obstruido, combustible de mala calidad o una falla de sensor pueden hacer que la ECU compense agregando o reduciendo combustible. Con el tiempo, esos ajustes malos se quedan pegados, robándote tanto rendimiento como MPG. Resetea los trims de combustible, limpia la pizarra y permite que el sistema reaprenda los ajustes correctos. Pasos para resetear los trims de combustible. Desconecta el cable negativo de la batería y déjalo apagado durante unos 30 minutos. Reconecta la batería y asegúrate de que todas las conexiones estén firmes. Arranca el auto y déjalo en ralentí unos minutos sin tocar el acelerador. Llévalo a un paseo corto a velocidades variadas, ciudad y carretera, para ayudar a la ECU a reaprender la entrega de combustible apropiada. Después de este reset, muchos conductores notan mejor respuesta del acelerador, aceleración más fuerte y economía de combustible mejorada. Es como darle a tu auto un nuevo comienzo para balancear potencia y eficiencia. Pero mientras la economía del combustible es importante, problemas de dirección pueden hacer que conducir sea francamente inseguro. Por eso el siguiente reset se enfoca en la dirección asistida. Reset número 3. Reinicio de dirección asistida para autos EPS. Saltas a tu auto, lo arrancas y de repente la dirección se siente pesada, rígida o incluso inconsistente. En algunas vueltas, resiste más de lo usual. En otras, parece estar bien. Si tu vehículo usa dirección asistida eléctrica, esto puede suceder después de una batería muerta, un arranque con cables puente o incluso una simple desconexión de los terminales. El módulo de control de la dirección pierde calibración, dejando el volante sintiéndose fuera de lugar. En lugar de correr al taller, puedes resetear el sistema tú mismo y traer de vuelta la dirección fácil y predecible a la que estás acostumbrado. Pasos para resetear dirección asistida eléctrica. Gira el encendido a encendido, pero no arranques el motor. Lentamente gira el volante todo el camino a la izquierda y mantén por unos 5 segundos. Luego gíralo completamente a la derecha y mantén otros 5 segundos. Regresa el volante a la posición central. Luego arranca el motor. Después de este reset, la asistencia de dirección usualmente regresa a la normalidad, ligera a bajas velocidades, firme a velocidades más altas y responsiva en general. Se siente como si acabaras de liberar al sistema de una falla terca. Pero si tu dirección se siente bien, y sin embargo otra luz en el tablero comienza a brillar después de instalar una batería nueva, el problema puede estar con el sistema de gestión de batería. Ese es el enfoque del siguiente reset. Reset número 2. Reinicio del sistema de gestión de batería. Acabas de reemplazar la batería de tu auto, pero ahora cosas extrañas empiezan a suceder. Tu sistema de parar y arrancar deja de funcionar. El voltaje de carga se ve raro, o luces de advertencia aparecen en el tablero. Los vehículos modernos rastrean la condición de la batería a través de un sistema de gestión de batería o BMS. Cuando instalas una batería nueva sin decirle a la computadora del auto, todavía piensa que la batería débil vieja está ahí. Ese desajuste confunde el sistema de carga y puede incluso acortar la vida de tu batería nueva. Resetear el BMS le enseña al auto a reconocer la batería fresca y cargarla correctamente. Pasos para resetear el sistema de gestión de batería. Con el encendido en encendido, presiona el pedal del freno y manténlo presionado. Mientras mantienes el freno, presiona el pedal del acelerador completamente y mantén por unos 10 segundos. Suelta ambos pedales. Apaga el encendido. Luego arranca el auto normalmente. Deja el motor en ralentí unos minutos para que el sistema pueda confirmar el reset. Una vez completo, las características de carga y para arrancar de tu auto deberían regresar a la normalidad. El sistema ahora sabe que está trabajando con una batería saludable, dándote vida más larga de batería y rendimiento más confiable. Pero si tu auto todavía se niega a arrancar o muestra una luz de seguridad parpadeante, el problema puede estar con la llave y el sistema inmovilizador. Y ahí es donde entra el reset final. Y llegamos al reset número 1, el más importante de todos. Si tu auto no arranca y tiene una luz de seguridad parpadeando, esto es lo que necesitas. Reset número 1. Reinicio de llave y sistema inmovilizador. Te subes a tu auto, giras la llave y nada. O tal vez el tablero muestra una luz de seguridad parpadeante y el motor ni siquiera intenta arrancar. Antes de entrar en pánico, debes saber esto. A menudo no es un motor de arranque roto o un motor muerto. Es tu sistema inmovilizador o llave que perdió sincronización con el auto. Esto sucede después de una batería débil, reemplazar una llave o incluso por fallas eléctricas. El inmovilizador está diseñado para proteger tu auto del robo, pero cuando lee mal tu llave, te bloquea de tu propio vehículo. Un mecánico con 30 años de experiencia me dijo: el 60% de los autos que traen porque no arrancan solo necesitan este reset. Pero cobramos $150 por diagnóstico, cuando el cliente podría hacerlo en casa en 10 minutos.
Un reset puede restablecer esa conexión sin una visita costosa al distribuidor. Pasos para resetear la llave y el inmovilizador. Inserta la llave y gírala a la posición de encendido, pero no arranques el motor. Déjala en esa posición unos 10 minutos o hasta que la luz de seguridad deje de parpadear. Gira la llave de vuelta a apagado y espera al menos 10 segundos. Repite este ciclo 3 veces en total. En el ciclo final, arranca el auto normalmente. Si el problema era solo una sincronización perdida, el motor debería encender y la luz de seguridad se quedará apagada. Es como darle al auto y a la llave un apretón de manos fresco, restaurando la confianza entre ellos. Y con este último reset dominado, ahora tienes el poder de revivir tu auto sin gastar un centavo. Y ahí lo tienes. 11 trucos de reset que pueden salvarte de reparaciones innecesarias y traer tu auto de vuelta a la vida sin gastar ni un centavo. Desde el sensor TPS que restaura tu aceleración hasta el reset del inmovilizador que desbloquea tu motor. Estos no son hacks raros. Son técnicas que mecánicos profesionales usan todos los días, pero que nunca te dicen para seguir ganando dinero con diagnósticos. Y si aplicaste aunque sea uno de estos resets, ya te ahorraste entre $80 y $200. Si encontraste esta guía útil, hazme un favor. Dale al botón de like, suscríbete al canal para más consejos aprobados por mecánicos y deja un comentario abajo para decirme cuál reset funcionó para ti. Nos vemos en el próximo video.